Ok. ¿Ya estamos listos? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a empezar ahora con lo que es el tema de palpitaciones. Las palpitaciones, como dice aquí, bueno, nos van a evidenciar la percepción desagradable o no por parte de los pacientes de los latidos cardíacos. Habitualmente nosotros no somos capaces de sentir el latido del corazón, pero de pronto algunos pacientes por alguna situación empiezan a sentir el latido y eso, repito, es simple y sencillamente lo que conocemos como palpitaciones. Entonces, cuando un paciente acude con nosotros refiriéndonos o quejándose de palpitaciones, entonces debemos de precisar pues los matices que particularizan a este síntoma, ya que con ello pues vamos a determinar qué tipo o qué trastorno del ritmo tiene el paciente. Entonces, lo que nosotros vamos a investigar de el síntoma palpitación es lo que sigue: su forma de inicio y terminación. En función de esto, el paciente nos puede decir que las palpitaciones inician bruscamente o bien que su inicio es gradual. Esto que quiere decir que sienten como el corazón se va acelerando en su frecuencia hasta que llega a un tope, se mantiene por un momento ahí, hace una meseta y después poco a poco va desacelerándose hasta terminar. Con esto, básicamente lo que nosotros estamos investigando es cuál es el mecanismo fisiopatológico que está generando la arritmia. De acuerdo a la fisiopatología, los trastornos del ritmo, sobre todo las taquiarritmias, pueden ser generadas por alteraciones del automatismo, por actividad disparada o bien por un fenómeno de reentrada. La gran mayoría de las arritmias, la gran mayoría de las taquiarritmias, se deben a un mecanismo de reentrada que puede ser macro o micro reentrada. Y característicamente este tipo de arritmias tiene un inicio y una terminación brusca. A diferencia de ello, tanto las taquiarritmias que se generan por alteraciones del automatismo generalmente tienen un inicio y final gradual, es decir, el foco automático tiene como característica que necesita calentarse y necesita enfriarse. Las arritmias generadas por actividad disparada, que más frecuentemente están asociadas a trastornos electrolíticos o al uso de ciertos fármacos que me alteran la duración del QT, generalmente tienen un inicio brusco, pero el final puede ser gradual. El siguiente punto es si las palpitaciones que siente el paciente son regulares o irregulares. Obviamente con esto ya vamos determinando o vamos encasillando un cierto tipo de arritmias. Por ejemplo, en el caso de una taquiarritmia, las dos arritmias totalmente irregulares son la fibrilación auricular y la taquicardia auricular multifocal. Esta última la vemos más frecuentemente en ancianos, neumópatas, pacientes que están recibiendo tratamiento con metilxantinas. Y habitualmente es una manifestación de intoxicación por metilxantinas. Este último tipo de arritmia, pues siempre hay que diferenciarla de la fibrilación auricular. Cabe decir que es muy rara, pero al mismo tiempo que es muy rara, implica un muy mal pronóstico. La siguiente característica que vamos a investigar obviamente es la frecuencia de las palpitaciones. Y con esto vamos a dividir obviamente a los trastornos del ritmo en dos grandes variedades: rápida o lenta, es decir, una taquiarritmia o una bradiarritmia. De las bradiarritmias, obviamente las que me interesan desde el punto de vista clínico por su severidad son las que están asociadas a una enfermedad del nodo sinusal o a un bloqueo auriculoventricular de alto grado, de segundo grado, MOVIS 2, de segundo grado avanzado, o bien el bloqueo AB completo. ¿Y esto por qué me interesa? Porque generalmente estos pacientes
no tienen un tratamiento médico desde el punto de vista farmacológico. Estos pacientes deben ser llevados a la colocación de un marcapasos definitivo. Después, obviamente, ¿qué relación tienen con el esfuerzo o con el reposo? Un dato habitual es que, obviamente, generalmente las arritmias que ceden con el esfuerzo, pues generalmente son arritmias que no son de mucho peligro. Luego después factores precipitantes o factores atenuantes, ¿sí? Decíamos, bueno, a lo mejor el paciente tiene fiebre, a lo mejor el paciente está anémico, probablemente el paciente esté tomando algún fármaco que esté generando aumento del automatismo, sobre todo el nodo sinusal, como ciertos irritantes, como el café, como los refrescos de cola, o bien pacientes que fuman. Todos esos son desencadenantes habituales, sobre todo, perdón, de la taquicardia sinusal. Y finalmente, la presencia de fenómenos acompañantes. Llámese disnea, llámese dolor torácico, o bien algunos pacientes incluso nos dicen que como fenómeno acompañante, cuando termina generalmente una crisis de taquicardia, presentan poliuria. ¿Sí? Ya cuando hablábamos de anatomía, hablábamos de un ejemplo clínico de la importancia de hacer una relación, de conocer las relaciones anatómicas que tiene el corazón, y poníamos como ejemplo de una paciente de 50 años que acudió a consulta refiriendo disnea progresiva de 1 año de evolución. Empezó con disnea de grandes esfuerzos y ya cuando llega con nosotros ya tiene disnea de reposo. Ya necesita dormir con 2, 3 almohadas y en ocasiones tiene cuadros de disnea paroxística nocturna. Pero también refiere que junto a la disnea tiene disfagia y que tiene la voz bitonal, ¿sí? Algo de ronquera, de pronto, ocasional. Y decíamos, bueno, cuando nosotros exploramos, que auscultamos la región subescapular izquierda, le pedimos a la paciente que respire profundo y a pesar de que ella hace una inspiración profunda y sostenida, nosotros lo que escuchamos es una respiración entrecortada. Y ya veremos luego, tiene un latido sagital a la hora de ver el pecho. Entonces decíamos, bueno, todo esto me habla, bueno, y la paciente, perdón, tiene como antecedentes de importancia cuadros repetitivos de faringoamigdalitis durante la infancia. Entonces decíamos, bueno, todo esto me lleva a que seguramente la paciente tuvo una fiebre reumática y que eso le dejó como secuela una estenosis mitral, que es la valvulopatía más común asociada a la fiebre reumática. Sin embargo, resulta que esta paciente es enfermera y me dice, o nos dice, ¿sabe qué, doctor o doctora? Me llama la atención que de 2 meses a la fecha he tenido cuadros de palpitaciones que inician y terminan bruscamente. Son regulares. Me toco el pulso, me checo la frecuencia, 150 latidos por minuto. Pero lo que me llama la atención es cuando termina la crisis de palpitaciones rápidas, la crisis de taquicardia, empiezo con poliuria. ¿Qué tipo de arritmia creen ustedes que tenga la paciente? O sea, no quiero que me den el diagnóstico, sino el mecanismo, de acuerdo a lo que vimos aquí, cuál es el mecanismo de producción y en dónde creen que se está originando esa arritmia. ¿Puede repetir más lento los datos, doctor, por favor? Bueno, les voy a repetir los datos de las palpitaciones. Tiene 2 meses, cuadros ocasionales de palpitaciones rápidas, regulares, de inicio y terminación bruscos. Se palpa el pulso, se checa la frecuencia, 150 por minuto, pero al terminar la crisis de palpitaciones presenta poliuria. Pues ahorita lo que estábamos viendo, si es un inicio y un final rápido,
puede ser por un fenómeno de reentrada. Muy bien. ¿Y en dónde crees que está el fenómeno de reentrada? Perfecto. Ahí es una reentrada, es una taquiarritmia por reentrada. Pues le da poliuria y habíamos visto que Ajá. la función endocrina estaba en la aurícula derecha. Entonces sería O sea, en supraventricular. las aurículas, sea Sí. derecha o izquierda, ¿eh? Ok. Ok. Entonces, el pues hecho serían- de que esas palpitaciones se acompañen de poliuria, efectivamente, como dices, me dice, ok, es una arritmia por entrada que se está originando, el foco que la está provocando está en la aurícula. Perfecto. Y ya la paciente me dice 150 por minuto, jóvenes. Esto es un flote al auricular hasta no demostrar lo contrario. Entonces vean nada más cómo de conocer algunos detalles como el puro interrogatorio, nosotros ya podemos darnos una idea de una etiología, de una cardiopatía que la paciente puede tener y además qué tipo de arritmia me está provocando, qué necesita un paciente para que se genere flote o fibrilación auricular, dilatación de cavidades auriculares. Entonces, obviamente, la paciente tiene una estenosis mitral, ya dijimos, voz bitonal, disfagia, ¿sabes qué? Está alterando ahí relaciones anatómicas, hay un crecimiento de aurícula izquierda, por eso se ve comprometido el bronquio, por eso se ve comprometido el esófago, por eso se ven comprometidos los nervios laríngeos o recurrentes. Entonces ya, teniendo una idea en mente, nosotros ya podemos ir directamente a pedir estudios, pero ya enfocados bajo un diagnóstico que yo tengo en mente. No voy a hacer un ecocardiograma a ver qué encuentro, no voy a hacer un electrocardiograma a ver qué encuentro, es simple y sencillamente voy a hacer un ecocardiograma para buscar efectivamente la presencia de una estenosis mitral y valorar el área valvular. Y con esto determinar qué tan severo es el problema. Y voy a hacer un electrocardiograma para ver la sustitución de ondas P por las ondas F características en dientes de sierra del plotter auricular. Entonces ya hice una medicina orientada y llego rápido al diagnóstico y no le hago gastar tanto dinero al paciente. ¿Estamos? Sí, doctor. ¿Preguntas, jóvenes? A veces los pacientes nos refieren, por ejemplo, como factor precipitante, algunas arritmias como la reentrada intranodal, que se desencadena la arritmia cuando inclinan el tórax. ¿Sí? Entonces, eso es el desencadenante de la arritmia y otros como fenómenos acompañantes refieren, ¿sabe qué? Siento como brincos en el cuello. Y si ustedes ven el pulso venoso van a ver ondas muy importantes, ondas A importantes. Y a ese fenómeno se le conoce como el signo de la rana y eso es característico de la taquicardia por entrada intranodal. Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos de trastornos del ritmo. La taquicardia sinusal es una taquicardia generada por alteraciones del automatismo. Entonces, cuando le preguntamos al paciente cómo inicia y cómo termina, entonces nos va a referir que su inicio y su terminación son graduales. Dijimos, el foco automático requiere calentarse y requiere enfriarse. La frecuencia cardíaca normal, ya habíamos dicho, se encuentra entre 60 y 100 por minuto. Bueno, en el caso de una taquicardia sinusal, nosotros tenemos las características electrocardiográficas que nos dicen que el ritmo se está originando en el nodo sinusal, pero la frecuencia está por arriba de 100 y habitualmente entre 100 y 140. Más adelante veremos que existen diferentes formas de presentación de la taquicardia sinusal, pero la que conocemos como taquicardia sinusal fisiológica raramente supera 140 latidos por minuto. Y de hecho, como una máxima nos dicen, cuando tenemos un electrocardiograma con una imagen que me dice que el ritmo se origina en el nodo sinusal, pero la frecuencia está por arriba de 150, piensen en otro tipo de taquicardia sinusal y no en la fisiológica. ¿Ok? Entonces, va a haber palpitaciones rápidas, regulares, y ya decíamos aquí, frecuencia entre 100 y 140 por minuto. Esta taquicardia
Se dice que es fisiológica, ¿por qué? Porque habitualmente es una respuesta a un fenómeno que nos está pidiendo un mayor aporte de, por ejemplo, el paciente con fiebre, el paciente anémico. No está llegando, en el paciente anémico no está llegando suficiente oxígeno a los tejidos, entonces ¿qué piden? Oye, no tengo oxígeno suficiente, entonces ¿qué hace el corazón para lograr suplir ese problema? Aumenta la frecuencia cardíaca para tratar de aportarle más oxígeno a los tejidos y que no se vean afectados por esto. ¿Sí? Obviamente el paciente quiso ejercicio, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, tenemos más o menos una respuesta esperada. Un paciente que hace fiebre, por ejemplo, yo espero que en condiciones normales la respuesta en incremento de la frecuencia cardíaca sea alrededor de 3 a 5 o 6 máximos latidos por cada grado centígrado que incrementa la temperatura por arriba de 37 grados. Eso es una respuesta normal, es una respuesta fisiológica. Otro es la taquicardia paroxística auricular también. Cuando hablamos de paroxismo, en cierta forma estamos diciendo que el mecanismo que me desencadenó la arritmia es una reentrada. Entonces, aquí que vamos a tener palpitaciones rápidas, rítmicas, de inicio y fin bruscos, típico de la reentrada. Su frecuencia aquí va a oscilar entre 180 y 220 latidos por minuto. Un dato importante, característico, esta arritmia está influenciada mucho por las hormonas sexuales femeninas. Entonces, generalmente está relacionada con el ciclo menstrual y se dice que a través de esta taquicardia nosotros podemos decir en qué fase del ciclo. Habitualmente esto se presenta en la fase lútea del ciclo menstrual, entonces podemos determinar en qué fase del ciclo está la chamaca que llega con nosotros a la consulta. Flóter auricular, lo que decíamos ahorita, son palpitaciones rápidas, regulares, de inicio y fin bruscos porque es una reentrada. En este caso, las aurículas, tienen una frecuencia de disparo de alrededor de 300 latidos por minuto, y de cada 2 impulsos que se generan en la aurícula, solo uno logra pasar a los ventrículos, es decir, la conducción aurículo-ventricular es 2:1, por lo tanto, la frecuencia ventricular está a la mitad. Lo más frecuente es que encontremos a 150 por minuto. Y cuando vemos y ya lo que decíamos aquí, habitualmente acompañadas de poliuria, puesto que viene de la aurícula, todas las arritmias que vienen de la aurícula, pues van a acompañarse por lo regular de poliuria. Y en el electrocardiograma que vamos a ver, ausencia de onda P, y en lugar de esto, toma su lugar unas ondas características, que son ondas negativas en D2 de 3BF, y que simulan los dientes de un serrucho. Esa es la morfología clásica. Son las ondas F mayúsculas o en dientes de sierra del flóter auricular. Entonces, como máxima, recuerden siempre que tengan una taquicardia regular 150 por minuto, inicio y fin bruscos, piensen en flóter auricular hasta no demostrar lo contrario. Pero si es un viejito, de todos modos pregunten si de casualidad no está tomando digoxina, porque hay otra taquicardia que se parece mucho, que es la taquicardia auricular bloqueada, pero esta última es un dato de intoxicación por digital. Si nosotros nos quedamos en que, tiene un flóter, vamos a darle digital, porque era lo que se daba de manejo anteriormente, entonces vamos a darle digital para controlar las cosas y resulta que el paciente ya estaba tomando digital y en lugar de un flóter auricular es una taquicardia auricular bloqueada, entonces podemos llevar a un paciente a una taquicardia más peligrosa, que es la taquicardia ventricular bidireccional, que prácticamente es la fase previa a la muerte del paciente. Generalmente, cuando el paciente me llega a esta taquicardia ventricular bidireccional por intoxicación digitálica, es poco lo que podemos hacer para sacar al paciente del problema. ¿Sí? Una característica desde el punto de vista interrogatorio muy importante es, ok, tengo 150 por minuto, tengo 2 posibilidades, la más común es el flóter auricular, menos frecuente taquicardia auricular bloqueada. Ok, volvemos a las preguntas,
cómo inicia y cómo termina. El flóter es una reentrada, inicia y termina bruscamente. La taquicardia auricular bloqueada es alteración del automatismo, inicia y termina gradualmente. Entonces ya por ahí, con el interrogatorio, podemos darnos una idea. Y aparte en el electrocardiograma, en la taquicardia auricular bloqueada, entre dos ondas P hay una línea isoeléctrica bien definida, mientras que en el flóter auricular no existe esa línea isoeléctrica. Por eso se da la imagen de dientes de sierra. Otra arritmia importante, la taquicardia ventricular. Para fines prácticos, cuando nos enfrentamos a arritmias que se generan del ventrículo, eso es cuando pues nos debemos preocupar un poquito más, porque son las más peligrosas para la vida del paciente. Entonces, en la taquicardia ventricular, bueno, también hay unas palpitaciones regulares. Si logramos ver, o sea, en el inicio y al final, puede haber una discreta irregularidad. Su inicio y su final, lo más común es que sean bruscos. Su frecuencia se encuentra en la taquicardia ventricular clásica entre 180, 220, bueno, entre 150 y 220 latidos por minuto, en promedio alrededor de 180. Y habitualmente, no siempre, pero habitualmente, obviamente, se acompaña de un bajo gasto cardíaco. Una frecuencia ventricular tan elevada no permite una contracción adecuada y esto me va a generar bajo gasto. Si yo ausculto a este paciente, como hay una disociación auriculoventricular, es decir, hay dos focos que están comandando la actividad eléctrica del corazón, un foco supraventricular y el ventricular, pero el ventricular es más rápido, entonces habrá momentos en que la aurícula se contraiga cuando las válvulas auriculoventriculares todavía están cerradas, y esto que me va a generar un primer ruido muy intenso que pareciera el ruido de un cañonazo. Y de pronto, junto con ese primer ruido intenso, como en bala de cañón, vamos a ver en el pulso venoso una onda muy importante, una onda gigante, producto de esa contracción auricular contra unas válvulas auriculoventriculares cerradas. No sé si tengan alguna pregunta. Aquí nada más pusimos algunos ejemplos. Obviamente ya cuando veamos electro, pues vamos a ver un sinfín de arritmias que ustedes pueden encontrar. Pero aquí unos ejemplos nada más para que vean la importancia de mi interrogatorio. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. Yo creo que no. ¿No? No, ¿Seguro? doctor. Bueno, las preguntas aquí se valen, porque ya cuando estamos con el paciente, ya no tanto. ¿Ok? Todas las dudas hay que resolverlas aquí en la clase. Con todo gusto, si cualquier duda, interrumpan. A mí no me molesta. ¿Hecho? Doctor, esto lo vamos a entender más cuando veamos, ya después de ver electro y comprenderlo mejor, ¿verdad? Ah, claro. Sí, Muy bien. ahorita nada más estamos viendo apenas cómo debo yo enfocar. ¿Ok? Me llega un paciente con palpitaciones, ¿qué debo enfocar? ¿Qué debo preguntar para poder darme una idea del problema que tiene el paciente, ¿verdad? Muy bien, doctor. Pero obviamente ya después vamos a ver electro y esto poco a poco pues vamos a ir entendiendo. Realmente la cardiología es un juego, jóvenes, es muy fácil. Doctor, Mande. yo tengo una pregunta de los factores precipitantes. Por ejemplo, si un paciente le da, por ejemplo, taquicardia con el café y no lo deja de tomar, ¿puede agravar su padecimiento? Pues el problema principal, doctora, es que si un paciente persiste por mucho tiempo con taquicardia, me puede hacer un remodelado a nivel del tejido, un remodelado estructural, y me puede hacer falla cardíaca por una taquicardia persistente. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Sí, muy bien. Por eso la importancia del control, o sea, aparte de lo que me genera desde el punto de vista hemodinámico, es que si yo permito que la arritmia siga, el corazón se va a ir remodelando y me va a llegar a una miocardiopatía. Entonces eso también es parte de lo que queremos evitar. ¿Sí?
¿Qué Sí, más, gracias, joven? doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, Creo que no. ok. Entonces, el siguiente tema es tos. Esto realmente no es tan común que el paciente acuda con nosotros por la presencia de tos. Es más frecuente que tiene tos y me voy con el neumólogo. O sea, es lo más común, pero bueno, de pronto puede llegar con nosotros un paciente que lo único que está refiriendo es tos. Entonces, al igual que la disnea, bueno, algo parecido a la disnea, cuando un paciente acude con nosotros por tos, debemos pensar en estas posibilidades, que puede ser un problema cardíaco, que puede ser un problema respiratorio, una alteración mediastínica o bien un trastorno nervioso. Y lo que nosotros vamos a investigar en la tos, obviamente, es su fecha de inicio, si es seca o húmeda, y si es húmeda, las características de la expectoración, cuáles fueron las circunstancias que generaron la aparición de la tos, cuánto dura el exceso de la tos, cuál es el timbre de la tos, y finalmente, cuáles son los factores acompañantes, como son dolor, disnea, etc. Entonces, cuando es una tos de origen respiratorio o mediastínico, bueno, depende del sector comprometido del aparato respiratorio, las características de la tos. Por ejemplo, en la tos laringea la tos es seca, áfona o bitonal. En la tos traqueal es escasa húmeda, pero acompañada de un dolor urente retroesternal como en la posición de la corbata, por eso se llama dolor en corbata. En el caso de la tos bronquial, bueno, es una tos frecuente, rápidamente húmeda, con expectoración abundante de diverso tipo y de curso agudo crónico. Cuando es del parénquima pulmonar, generalmente es húmeda, y en los procesos obstructivos o cavitarios llega a ser muy abundante e incluso de un olor pútrido, como en las bronquiectasias. Cuando hay un compromiso alveolar, la tos inicialmente es seca, pero se hace húmeda con rapidez, sin llegar a ser tan productiva como la bronquial. El tipo de expectoración varía de acuerdo a su etiología, desde herrumbrosa en la neumonía, blanca salmonada en el caso del edema agudo pulmonar o hemoptóica en el caso del infarto pulmonar. La pleural es seca, escasa, generalmente acompañada de dolor punzante parietal. De nuevo, la mediastínica seca, frecuente y quintosa, es decir, hay una sucesión reiterada, rápida y violenta de golpes de tos. ¿Sí? El mecanismo de producción de la tos, en el caso de origen cardiovascular, es muy parecido a lo que me genera la disnea, un cuadro de congestión, y eso es lo que me está provocando todo el problema. Bueno, en el caso de las cardiopatías, sabemos que los pacientes con insuficiencia ventricular izquierda o estenosis mitral, la tos puede presentarse con el esfuerzo, igual que la disnea, y puede ir presentando la misma evolución, al principio con los grandes esfuerzos, y conforme va incrementando la severidad del problema, pues cada vez es menor el tipo de esfuerzo que tengo que hacer para que se presente la tos, hasta llegar incluso a tener la tos en reposo durante la noche. Habitualmente seca, persistente y acompañada de una picazón que lo obliga a toser. Recuerden que también hay unos fármacos que utilizamos sobre todo, por ejemplo, para la hipertensión, para la falla cardíaca, como son los inhibidores de la ECA, que precisamente su efecto secundario más importante es la presencia de tos con estas características. Entonces, siempre investigar si está tomando algún medicamento que puede estar desencadenando la tos. Un dato importante es este. Cuando un paciente tiene insuficiencia ventricular izquierda y estenosis mitral, la presencia de tos nocturna nos anuncia que ya viene o ya va a presentar el paciente un cuadro de edema agudo de pulmón. Entonces, esto es lo importante. ¿Sí? Entonces, cuando es un hiperflujo pulmonar, bueno, la tos es inicialmente seca, luego se convierte en húmeda con expectoración mucosa o mucopurulenta. Cuando es por compresión de estructuras mediastínicas o pulmonares, es seca, pertinaz, no asociada a esfuerzos.
¿Preguntas aquí, jóvenes? No, Doc. ¿No? Bueno, de mi parte no sé los demás. Todo bien, doctor. ¿No? No, pero la mediastínica. Pero todavía no se llega a esa, ¿verdad? ¿Mande, pro? Sí, tengo una pregunta más que nada, pero sobre la mediastínica. ¿Qué pasó? O sea, cuando hay un proceso mediastínico como un tumor o alguna masa que está creciendo hasta el punto de irritar las estructuras vecinas, Ujú. la mediastínica se produce por irritación al nervio frénico también. ¿Puede Así ser? es. También puede ser por eso. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿algo más? Bueno, y finalmente, para terminar el día de hoy, vamos a hablar un poquito de lo que es el síncope. Este puede ser definido como una pérdida temporal de la conciencia. Esta está condicionada por una repentina y transitoria isquemia y o anoxia, es decir, una hipoperfusión a nivel del tallo cerebral. Una característica importante del síncope es que la pérdida del estado de alerta es transitoria. El paciente está de pie, de pronto, ¡pum!, pierde el estado de alerta, cae y casi al momento que está tocando el suelo, recupera el estado de alerta. Y un dato importante es que cuando el paciente recupera su estado de alerta, obviamente sabe muy bien dónde está, reconoce si hay algún familiar o alguna persona conocida por él, la reconoce fácilmente. A diferencia de los problemas neurológicos, pues el paciente no tiene pérdida de control de esfínteres, no hay salivación, no hay mordedura de lengua, etcétera, etcétera. Obviamente no hay crisis de movimientos anormales, crisis convulsivas, etcétera. Entonces, siempre es muy frecuente que de pronto nos manden a la consulta pacientes que perdieron el estado de alerta, se cayeron y tuvo un síncope. Cuando uno les pregunta cuánto duró desmayado, iba un acompañante y lo vio. No, duró 15 minutos. No, pues eso no es un síncope. El síncope, por definición, dura menos de un minuto. Es fugaz. ¿Sí? Sus principales causas, ¿cuáles son las causas más comunes del síncope? Obviamente un síndrome de Stokes-Adams, por ejemplo, pacientes que tienen ya sea, por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular completo de tercer grado, y aparte aquí como característica del Stokes-Adams es que además de la pérdida del estado de alerta, tiene crisis convulsiva, es un síncope convulsivo. Entonces muy frecuentemente nos llega a confundir cuando empezamos con la posibilidad de que el paciente esté sufriendo de una crisis convulsiva, de un problema neurológico, ¿no? Entonces, palpan el pulso y el paciente está bradicárdico, señores. Esto es un bloqueo de tercer grado, esto es una crisis de Stokes-Adams. Y esto es un indicador de una colocación urgente de marcapaso. La otra, la presencia de taquiarritmias paroxísticas, sobre todo cuando las taquiarritmias vienen de los ventrículos. Las estenosis aórticas o pulmonares severas. Los reflejos vagales, que son las causas más comunes, ¿sí? Es súper frecuente que está el chamaco en la escuela haciendo honores, estuvo ahí parado 30, 40, 50, 60 minutos y de pronto se cae, se desmaya. Es un reflejo vasovagal, ¿sí? O bien, no es infrecuente, todos ustedes lo han visto, alguien que de pronto, pum, le sacan sangre o ve que a alguien le sacan sangre y se desmaya, reflejo vagal. Y finalmente las crisis anóxicas, que es una de las complicaciones de la tetralogía de Fallot. Esas son las principales causas que me llevan a un paciente a un síncope, y aquí lo estamos viendo, vean. Como número 1, el bloqueo auriculoventricular, como número 2, las taquiarritmias. En este caso, bueno, lo pone a nivel del nodo sinusal, pero más bien las que me generan más problemas son las que vienen de los ventrículos. Como número 3, estenosis aórtico pulmonar severas, como número 4, síncope vasovagal, y el número 5, la tetralogía de Fallot.
que bueno, ya sabemos que estamos viendo la aorta de caballo, la comunicación interventricular, la estenosis pulmonar y la hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho, que son las 4 componentes de la tetralogía de Fallot. ¿Sí? Entonces, hablando del síndrome de Stokes-Adams, bueno, es un estado sincopal que se debe a la instalación o acentuación de un bloqueo auriculoventricular. Si era incompleto, se hizo completo, o bien de pronto se instala un bloqueo completo. Habitualmente este se caracteriza por una frecuencia cardíaca inferior a 40 latidos por minuto. Aquí, el bloqueo puede estar a diferentes niveles, ¿sí? Mientras más abajo esté el bloqueo, mientras más distal el bloqueo, obviamente el foco que rescata al paciente de la sistolia es más lejano, más inferior y por lo tanto la frecuencia cardíaca más lenta. Entonces, a través de la frecuencia cardíaca que tiene el paciente, nosotros podemos saber a qué nivel está el bloqueo. Si está a nivel del nodo AB, si está a nivel del GIS o está por debajo del GIS, que eso es muy importante. Y habitualmente, para tratar de compensar la hemodinamia de estos latidos cardíacos muy lentos, ¿qué sucede? Pues las cifras tensionales tienden a elevarse. Aumentan las resistencias vasculares periféricas, puesto que está muy baja la frecuencia, para tratar de mantener la perfusión lo más posible del paciente. Pero este es un mecanismo de defensa temporal. Con el paso del tiempo, el paciente no va a recibir perfusión, sobre todo a nivel cerebral, y eso le va a ocasionar el síncope. Las taquiarritmias paroxísticas, bueno, es un estado sincopal generado por una instalación de una crisis de taquiarritmia con frecuencias cardíacas que habitualmente superan los 160 latidos por minuto. Les digo, esto sobre todo a nivel ventricular. ¿Por qué? Porque a nivel supraventricular, si recuerdan cuando veíamos anatomía, decíamos que el nodo auriculoventricular tenía una función muy importante de freno de los impulsos que vienen de las aurículas. Entonces, empiezan a pasar las aurículas y primero a nivel del nodo auriculoventricular hay una conducción decremental. Esto quiere decir que conforme va aumentando la frecuencia, la velocidad de conducción cada vez se va viendo más afectada. Entonces se va dificultando más la conducción. E incluso llega un momento en que hay una frecuencia cardíaca crítica que el nodo auriculoventricular permite que pase los impulsos de aurícula hacia ventrículo. Si la frecuencia de la taquicardia supraventricular supera a esa frecuencia crítica en el nodo, que se le llama punto de Wenckebach, en ese momento se instala un bloqueo AB de segundo grado y entonces ya de todos los impulsos que están generando en las aurículas, solo uno de cada 2 va a lograr pasar a los ventrículos. Por eso es muy difícil que una taquiarritmia supraventricular me genere síncope. Es más frecuente cuando el problema obviamente viene de los ventrículos jóvenes. En la estenosis aórtica o pulmonar, aquí una cosa importante, como característica es que el síncope en estos casos se presenta durante el esfuerzo. Entonces, siempre que una persona refiera pérdida del estado de alerta durante el esfuerzo, inmediatamente auscúltenla. Busquen soplos de estenosis aórtica o pulmonar, porque esto ya me indica severidad de la lesión. ¿Sí? Cuando yo me enfrento a un paciente con estenosis aórtica, básicamente las 4 manifestaciones que me presenta el paciente es dolor torácico, síncope, falla cardíaca. Y cada uno de ellos ya me habla de una sobrevida determinada. Cuando el paciente me hace falla cardíaca, la sobrevida no supera 3 años. Entonces, la idea es que nosotros actuemos para evitar eso. La cuarta forma de presentación que habitualmente no llega con nosotros es la muerte súbita. Esas son las 4 formas en que se puede presentar una estenosis aórtica. Entonces, siempre les recuerdo, síncope con esfuerzo, descarten problemas valvulares importantes a nivel pulmonar o a nivel aórtico. Y de los reflejos vagales o el síncope vasovagal, pues el más común, la hipersensibilidad del seno carotidio, pero vienen también síncopes
situacionales como los asociados al acto de deglutir, a la micción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el caso de la hipersensibilidad del seno carotídeo es muy común que el sujeto que tiene este problema se está poniendo la corbata y como aprieta ahí, ¡pum!, se desmaya. Es un dato muy importante. Lo que les decía hace rato, bueno, el más común de los desencadenantes de los síntomas vasovagal, emociones desagradables, dolores intensos, una permanencia prolongada en posición de pie o en lugares cerrados, mucha gente, etcétera, etcétera. Y en las crisis anóxicas, bueno, lo más común es que la causa más común es la tetralogía de Fallot. Entonces, esta es una de las complicaciones más importantes, las crisis anóxicas. Cuando el paciente me empieza a hacer esto, pues me hay que darle beta bloqueadores para tratar de relajar un poquito ahí el tracto de salida y para mejorar las situaciones de perfusión a nivel cerebral. Y bueno, jóvenes, esto es lo más importante en relación a las crisis o a los síncopes. No sé si tengan alguna pregunta. Yo tengo... Sí, primero, tú si quieres. No, adelante. Bueno, tengo dos. ¿Cuál dijo que eran las formas en que se podía presentar la estenosis aórtica pulmonar? Era muerte súbita y las otras tres, había mencionado 4. Falla cardíaca. Sí, o sea, el paciente te va a referir disnea, obviamente, como dato de falla cardíaca, dolor torácico como falla de isquemia miocárdica, y el otro es el síncope, lo que estamos hablando aquí ahorita. Ok. Y ¿Sí? el otro es, ¿cuál es el Y signo de la rana? El signo de la rana es, el paciente tiene una taquicardia por entrada intraauricular, entonces, repito, al igual que en la taquiventri, de pronto hay momentos en que la aurícula se está contrayendo al mismo tiempo que se está contrayendo el ventrículo, entonces las válvulas auriculoventriculares están cerradas. ¿Qué pasa con esa sangre que está tratando de expulsar la aurícula hacia el ventrículo? Si las válvulas están cerradas, se va a regresar ¿hacia dónde? Hacia las venas jugulares. Entonces el paciente te refiere que siente como un salto en el cuello. Y cuando tú ves el pulso, vas a ver cómo ahí, ocasionalmente, ¡pum!, hay un latido venoso muy importante, que es precisamente la onda A de la contracción auricular. Entonces, esa sensación de salto en el cuello que refiere el paciente, ese es el signo de la rana. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Qué más, jóvenes? Yo, doctor. Bueno, si quieres tú, Paola. Ok. Tenía la duda de que si no se puede presentar un síncope debido a cambios ortostáticos, o sea, cambios de posición. Claro, sobre todo en los viejitos. O, por ejemplo, un paciente que estuvo mucho tiempo acostado. Ya sabemos que normalmente, o sea, cuando nosotros estamos acostados y nos ponemos de pie, aproximadamente de 800 a 1000 mililitros de sangre se desplazan del tórax hacia los miembros inferiores. Pero inmediatamente se ponen en marcha algunos mecanismos para compensar ese desplazamiento de sangre para que no nos desmayemos. Cuando nosotros duramos mucho tiempo en cama, esos mecanismos de respuesta compensadora se pierden. Entonces, seguramente ustedes han visto ahí gente que estaba mucho tiempo acostada y se le dice, no, pues ya puede parar. Si se levantan así de pronto, así muy rápido, y ¡pum!, hoy me mareé y baja la presión. Hay una hipotensión ortostática y eso es lo que me genera o me puede generar. O sea, muy, muy poco frecuentes que lleguen hasta el síncope. Sí me lo pueden ocasionar, ¿sí? Si el grado de hipotensión es muy importante, pues eso sí llega a dar una hipoperfusión. Pero lo más frecuente es lo que nos den lipotimias, mareos, algo de lipotimia, o sea, puede haber caída, pero sin pérdida como tal del estado de alerta. ¿Sí? Sí,
Doctor, entonces, síncope y lipotimia no es lo mismo. No, doctora. No, para nada. La lipotimia es una pérdida del tono muscular. Entonces, se cae al suelo, pero el sujeto no pierde el estado de alerta. El síncope es una pérdida brusca del estado de alerta, pero con una recuperación inmediata. Es una pérdida fugaz. Digo, dura menos de un minuto. Le repito, generalmente el paciente está de pie, se desmaya, pierde el estado de alerta, cae al piso, y prácticamente en el momento que está tocando el piso, ya está despierto. ¿Qué pasó? A ver, oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí sabes quién? Sí. Oye, ¿dónde estás? En tal parte. O sea, todo lo recuerdo. No dura gran cosa. ¿Sí? Ese es el síncope. Muy bien, gracias. ¿Qué más, jóvenes? En el caso de hipersensibilidad del seno carotidio, ¿en qué tipo de pacientes lo podríamos encontrar, doctor? O sea, ¿cómo a qué edad se diagnostica o qué factores pueden predisponerlo? Generalmente son en lo más común son hombres ya de edad algo avanzada. Ya por lo regular lo más común arriba de los 65, 70 años de edad. Sí, eso es lo más frecuente. Y te digo, de pronto puede ser un giro brusco de la cabeza hacia un lado, que están apretando el cuello, poniendo la corbata, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que me genera el síncope por hipersensibilidad del seno carotidio. ¿Sí? Ok, entonces se podría decir que la hipersensibilidad es como por avance de la edad, o sea, ya por la vejez. Así es. Ok, gracias, doctor. Okay. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Creo que no. ¿No? Bueno. Muy bien, jóvenes. Entonces, para mañana vemos, si Dios quiere, cianosis y edema. Y con esos temas Muy bien. terminamos historia clínica y empezamos ya lo que es la exploración física. ¿Hecho? Muy bien, doctor. Muchas gracias. De Muchas nada. gracias, Hasta doctor. mañana. De nada. Gracias, Hasta Doc. mañana. Hasta mañana. Gracias, doctor. Mañana. Hasta Gracias. mañana.